¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Y bueno, la actualidad pura y dura nos impone la agenda. Estuvo toda esta semana muy, digamos, interactuada noticieramente hablando por el viaje del presidente Fernández a Rusia, a China. Una última escala que no me parece, digamos, de volumen político, respondía a su condición de presidente de la CELAC, según el propio Alberto Fernández. Pero todo el viaje quedó atravesado por su relacionamiento con el Fondo Monetario o el relacionamiento de la Argentina, las posibles deserciones que se iban o se pueden producir en el propio bloque oficialista a partir de la renuncia de Máximo Kirchner, situación que ya analizamos con Rodrigo Esteves la semana pasada, pero que me parece que vamos a tener que volver a tocar, porque en una lectura rápida de los apoyos que puede tener el gobierno en la negociación, da la impresión que tiene más apoyos en la oposición, sobre todo con gobernadores radicales que se expresaron ya de forma contundente, que en el propio bloque oficialista. Bueno, eso tampoco es tan verdad, porque casi todos los gobernadores de origen peronista, inclusive el díscolo peronismo cordobés, de alguna manera también ya comprometió los apoyos. Bueno, de eso y del tema de la gira y de un libro que ha ido haciendo ruido, sobre todo en el periodismo argentino. Vamos a hablar con Rodrigo Esteves en un minuto, cuando volvamos de la publicidad. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, y buenas noches a los amigos que nos siguen los sábados y a través del canal de YouTube. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, gracias. Bueno, hacía en mi introito una serie de referencias con epicentro en la gira del presidente Fernández por Rusia, por China, que tuvo sus matices. Nosotros le dedicamos un par de programas hace poco a la cuestión de las relaciones internacionales de la Argentina, a su espíritu zigzagueante, por decirlo de alguna manera. Y bueno, el presidente nos regaló, sobre todo en Rusia y en presencia de Putin, una muestra más, ¿no? de esa línea de política exterior argentina, que si algo tiene es que no es recta, ¿no? Tiene como si fuera casi, yo te diría, un gráfico de la bolsa, para un broker. Me refiero a este dato de que cuando pronuncian los discursos, esos que ya están establecidos por la diplomacia previamente, el presidente señala que, bueno, que hay que dejar de depender tanto de Estados Unidos y del Fondo Monetario y abrir nuevos canales y nuevos vínculos comerciales, por ejemplo con Rusia, y se ofrece hacer la puerta de acceso a Latinoamérica. Va de suyo que siempre es importante abrir, ¿no? Ahora, como dice un gran periodista español, Enrique Juliana,
no hay datos sin contexto. Y el dato en el medio del contexto, bueno, lo torna un poco complejo de comprender, ¿no? Porque hasta esa misma, creo, la semana anterior a esa frase, se le había estado pidiendo a Estados Unidos un gesto muy, muy especial de apoyo a la negociación con el fondo, ¿no? Entonces es complejo. Y también se sabe en el mundo de la diplomacia que son como tiempos vaticanos, es decir, uno dice algo, pero que tiene una previa muy larga, una frase, si no, son como versos sueltos, ¿no? O versos al viento que se lo lleva y que tienen poca sustancia. No sé cuál es tu lectura de toda esta situación que te hago. Hay varios puntos en torno a esto. En primera instancia, reconstruir, como siempre hacemos, un poco de anclaje histórico. Digo, la Argentina con Rusia tiene relación hace más de 100 años, y una buena relación, no de hoy, de larga tradición. Una relación que hasta en el propio proceso de reorganización nacional o dictadura cívico-militar, empresarial, eclesiástica y tantas otras cosas que hoy se suelen decir, fue una relación de comercio, de relaciones diplomáticas con embajadores que fueron y vinieron, en alguna experiencia, en algunas etapas, la singularidad del bloquismo sanjuanino, porque supo estar la familia Bravo en varias oportunidades allí con sede en Moscú, pero en distintas etapas no fue así. Digo, la verdad que la Argentina con Rusia nunca tuvo mala relación, ni en los peores momentos ni en las peores dictaduras. Esta es la realidad. Es decir, con lo que es Rusia hoy, con lo que fue la Unión Soviética ayer. Tradicionalmente, la Argentina tuvo una buena relación, no solo eso, digo, los gobiernos radicales del 16 al 30 hasta tuvieron alguna expectativa de generar relaciones con el tema del petróleo, es decir, Ilía en su momento tuvo una misión comercial importantísima, siempre hubo diálogo, más allá del cuco, del fantasma de aquello que era el otro lado de la cortina. Hoy, más de 30 años después de la caída de la cortina, hablar de esta Rusia como de una Rusia soviética es de una cierta mirada errada, es decir, pensar en Vladimir Putin como un hombre de una Rusia o de un nuevo sovietismo es bastante absurdo, digamos. Estamos hablando de otro Estado y estamos hablando de un Estado que tiene relaciones comerciales con el mundo entero y particularmente puede que tenga así algunos alertas sistémicos para lo que era el orden occidental de antaño, aquella cosa de occidental y cristiano que se solía decir allá por los 70. Es verdad, es probable. También debo decir que acá algunos se olvidan, pero hasta hace escasos meses o hasta hace escasos años, Putin y Trump tenían una relación más que aceitada. Es más, todos bien conocemos y bien recordamos que hasta se habla de una supuesta presión a través de redes sociales que se generó desde Rusia y desde algunos actores rusos en las redes sociales en favor de aquella elección que ganó el republicano. Entonces digo, frente a este tipo de cosas, tener un poco de una mirada un poco más en perspectiva histórica. Y lo mismo pasa con China, acá mucho más cercano en el tiempo. Si me permitís, y te dejo volver a China, porque me parece que es la otra gran etapa de ese viaje, o la otra gran escala, obvio. Quería reforzar esto que planteás vos de los lazos con la Unión Soviética, hoy otra vez Rusia, y esto de que no se pueden hacer análisis tan simplistas, ¿no? En el sentido de que no son lineales, como casi ningún episodio importante de la vida, no, hay idas, vueltas, curvas. Y refuerzo esto que decís vos. José Bergelbar hizo una misión lo que en ese momento llamaba el campo socialista, que creo empieza en Polonia. Estoy tirando de archivo mental, no fui a Google hoy a la mañana, y siguió en la Unión Soviética. Y entre otras cosas, esa misión, por ejemplo, buscaba que Argentina pueda importar papel para hacer diarios, porque vos tenías diarios, por ejemplo, como el Diario de los Montoneros, que, si no me acuerdo mal, creo que era Noticias, ¿no? Sí, que no contaba a veces con papel.
porque todavía no existía papel prensa. Papel prensa aparece, estaba el proyecto, pero empieza a producir papel ya en tiempo de la dictadura. Entonces, una de las misiones que tenía Helber era tratar de importar papel de la Unión Soviética, entre otras muchas, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa y espero no irme por las ramas, pero en ese viaje lo acompañaba ítalo-argentino Luder a Helber. Y entonces, bueno, habrán llegado, por supuesto, como casi todos los días de Moscú, nublados y grises. Y parece que hay una hilera, yo no conozco Moscú, pero hay una hilera enorme de monobloques hasta llegar a Moscú capital. Y entonces Luder le dijo, bueno, qué feo estas viviendas populares. Y Helber le dijo que se cree que las que van camino por la Richeri son mucho mejores, que todavía eran muy buenas, ¿no? No teníamos la cantidad de villas de emergencia que tenemos casi 50 años después. Pero bueno, dicho el comentario, también hay que reafirmar, incluso para ver que ya no depende del sesgo ideológico de esta relación zigzagueante con la Unión Soviética, que Argentina comercia trigo y granos en plena dictadura, frente a la ofensiva de Estados Unidos ya con Patricia Derian por el tema de los derechos humanos, que nos había metido un embargo, ¿no? Había metido un embargo a la Argentina. Pero bueno, harina de otro costal. Te estabas metiendo en el segundo gran tema, que es lo de China. Volvemos a China, claro. Con China ya es distinto, porque con China sí, efectivamente, Argentina demoró muchos años en tener relaciones diplomáticas. Las relaciones comerciales, volvemos a un personaje de la historia argentina de breve paso por el Ejecutivo que no llegó a los 1000 días, que fue Arturo Illia. Las relaciones comerciales las abre Arturo Illia en el 64. Y es la China de Mao. Es la China de Mao, una China pobre, una China tercermundista, no Sí, esta claro. China No. de potencia que soy. Estamos hablando de una China de hace 57 años. No obstante eso, abierta la relación comercial, se empezó seriamente a explorar la idea de abrir una sede diplomática. Y esa sede diplomática, volvemos a las paradojas de la historia argentina. Estamos hablando del maoísmo, estamos hablando de una internacional surgida del marxismo con una mirada crítica del sovietismo. Esa internacional que tanto cuco genera de este lado y qué sé yo, y que ya hoy no existe, porque tampoco aquella China es la de hoy. La embajada la abre Alejandro Agustín Lanusse. Claro. La embajada la abre otra dictadura. El que abre las relaciones comerciales en el 72 es Alejandro Agustín Lanusse, el final de la Revolución Argentina que había iniciado en 1966 Juan Carlos Onganía. Sí, es verdad que la relación comercial había abierto las puertas a la sede diplomática y que efectivamente había una voluntad política del gobierno de Illia, pero la realidad es que recién, 6 años después, en el final de la dictadura de Lanusse, se abre nuestra sede diplomática en China. Y el otro dato, no es un dato menor, la primera mandataria en 1974, toda vez que había fallecido su marido, María Estela Martínez, es la primera en llegar a China, es la primera en entrevistarse con los chinos, viaja junto a José López Rega y entre otros Gloria Videgain, la hija de quien era el gobernador de la provincia de Buenos Aires por aquellos años. Oscar Videgain, correcto. Con China, nuestra historia con China, digo, está escrita por muchas pinceladas previas a este desembarco que parece ser tan trágico para la historia argentina y que me parece que no lo es. También del lado del debe, debo decir, y vale el punto, que durante la gestión de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se había anunciado algunas inversiones sumamente importantes que en verdad nunca llegaron. Nuevamente estamos hablando de China y nuevamente se han anunciado inversiones muy importantes. Ojalá lleguen porque el país necesita de inversiones del extranjero ahora y inversiones importantes. Ahora, lo que no podemos tener es esta idea del cuco eterno por las relaciones diplomáticas. Lo que tampoco podemos tener es esta imperiosa necesidad del presidente de decir cosas que la Cancillería no le recomendó decir. Es decir, y acá punto para la Cancillería y para su línea de trabajo. La Cancillería, frente a Putin, le acercó otro paper, otro discurso y otro libro de lo que se podía dialogar y charlar. No era lo que planteó el presidente allí en un discurso bastante de estudiantina, bastante simpático para un tiempo político que ya no existe y que parecía desentonar mucho con esos Estados Unidos que vos bien señalás, los de Patrick Derian y Jimmy Carter en aquellos años 70, pero también lo de Joe Biden, que hoy levanta el teléfono para darle una mano a Argentina frente al Fondo Monetario.
Sí, a ver, digamos, separando, si querés, lo accesorio o lo que pareciera tener menos volumen de lo que creo es realmente fundamental. El presidente Fernández, creo ya a esta altura, se puede decir, tiene un serio problema en querer adaptar su discurso al interlocutor para caerle bien. Esto que acabas de contar, viste que no era la línea del discurso de Cancillería, y me parece que como muestra así ya muy potente de lo que digo, fue el famoso discurso con Pedro Sánchez aquí en la Casa Rosada cuando lo recibió, y lo que fue una monumental metida de pata cuando dijo, bueno, nosotros que venimos de los barcos y los brasileros de acá y los mexicanos de los indios, bueno, fue un desastre total para quedar bien con Sánchez sin ningún tipo de necesidad, la verdad, ninguna. Me parece que él lo hace así, según quien tiene enfrente, adapta el discurso. Bueno, ponerle que eso después te lo puedan corregir los diplomáticos. Bueno, al final esto, lo otro, empieza el reparto de las comisiones, de las carpetas de trabajo, de los temas concretos, de los entes que financian los proyectos, empieza la verdad de la milanesa. Ahora, creo que en esa verdad de la milanesa, que es el verdadero tema de fondo, el capítulo que la Argentina se sigue debiendo es qué quiere, digamos, establecer con posibles socios que por volumen, por historia muchas veces y por geopolítica, tienen otra incidencia, tienen otra economía, tienen otro PBI, tienen otro desarrollo y otro valor agregado. Porque si vamos a seguir, digamos, cambiando materias primas por productos elaborados, al final siempre nos van a faltar dólares, siempre vamos a tener bajos salarios. Es decir, China, según el embajador Paca Narvaja, el embajador argentino, en pocos años más va a ser el socio número 1 de la Argentina, en volumen. Ahora, cuando abrimos y miramos qué le mandamos a China y qué nos venden, creo que ahí está el fondo de la cuestión. Si vamos a replicar el pacto Roca-Ruchiman, o vamos a intentar de alguna manera, bueno, que sean ellos los que nos ayuden, o uno de los socios que nos ayuden a potenciar todo el fenomenal suelo argentino, que es rico en muchísimas cosas, o vamos a tener una cultura extractivista, ¿no? Al final, el fondo es ese, me parece. Bien, insisto, yo creo que realmente nosotros tenemos por delante un mundo multipolar. Lo que decía de Sabino Vaca Narvaja no me parece un dato menor, es decir, muy probablemente China sea uno de nuestros próximos mayores actores en el comercio internacional, no lo dudo, y socios a la vez, lo cual no obsta que Argentina pueda seguir navegando en el diálogo con los demás países, porque además el mundo no está bipolar, es decir, es muy absurdo pensar que estas escenas de Ucrania de hoy tengan mucho más por delante, es decir, me da la sensación que hay un poco de muestras de enojo de un lado y del otro, porque caben a este tiempo agrietado que no es solo del argentino, de las redes sociales que leemos nosotros, que somos tan endogámicos, sino que es parte del mundo. El mundo es así, pero me da la sensación que no hay mucho más que eso. Es decir, es un enorme error creer que el mundo marcha a un conflicto de peso. El mundo marcha a continuar en el diálogo porque hay un imperativo que lo trasciende y tiene que ver con la comunicación, con las redes sociales, con la instantaneidad. Es decir, el mundo marcha hacia otro lado. Europa lo ha demostrado porque la Unión ha sido eso. Y lo que era un fenómeno que nosotros hemos abordado recientemente y que tenía que ver con un crecimiento de las nuevas derechas, en verdad, la pandemia, entre otras cosas complejas que nos ha dejado, una la de la salud, pero afortunadamente parece que esta tercera ola es la que ya da respiro definitivo, tras 2 años, también dejó atrás a las nuevas derechas, porque esas nuevas derechas tuvieron una pésima respuesta en el arranque. El tema del terraplanismo,
sumado a lo antivacuna, la idea de el no a la ciencia, me parece que han quedado muy mal paradas. Entonces digo, frente a esto, frente a una situación donde la moderación parece haber vuelto a ganar escena, me parece bastante absurdo que la única respuesta en la Argentina sea una respuesta de abrir enormes alertas frente a estados que no son los que se quieren ver. Esta no es la China de Mao y esta no es la Unión Soviética de Stalin. Volvemos al tema de la Argentina, sus relaciones, su relación con el fondo. Quiero, aunque sea, tocarlo periféricamente al tema, porque pareciera ser, según los textos periodísticos que abordan la cuestión que ahora te comento, que vivimos el mito del eterno retorno, ¿no? Un funcionario más de segunda línea del equipo radical de Surril Grispun, corregime si no estuvo con Grispun y sí con Surril, creo, que es Juan Carlos Torre. Bueno, escribió una crónica en forma de libro de su experiencia y del experimento, digamos, de esas largas negociaciones con el Fondo Monetario del gobierno de Alfonsín, ¿no? Y muchos periodistas trajeron ese relato a cuento en el sentido de, che, es casi lo mismo, exactamente igual. De hecho, yo ayer tomé un café con un importante periodista económico de los de primera línea y me decía, leí el libro en mis vacaciones y es todo lo mismo, es todo igual. Recuerdo las agrias discusiones de Bernardo Grispun, que además era un ruso, digamos, en el mejor sentido de la palabra, calentón, de mal carácter y qué sé yo, y bueno, cómo mandó a tomar por culo, como dicen los españoles, a varios funcionarios del fondo. Pero bueno, no sé si le pegaste una mirada a esa comparativa. Mira, leí el libro de Juan Carlos Torre, es recomendable, es un libro de la gente de Daza. Creo que se lo han perdido grandes editoriales, sin menospreciar a la gente de Daza. Sí, porque sé que ha tenido algunas fue un éxito, ¿no? Fue un éxito, anda bien. Sí, además ya tiene algunas reimpresiones, o sea que en el mercado editorial hoy en la Argentina es todo un dato. Un libro estructurado básicamente sobre apuntes que él tomó en aquel momento de la Argentina. Y esto es lo más sustantivo que tiene el libro. No vas a leer un libro de un señor en el 2020 escribiendo en pandemia sobre lo que recordaba de 1984 y de aquella hora aciaga de la Argentina en el inicio de la democracia. No, vas a leer un libro sobre textos basados en cartas de ese momento, de 1982, 1983. Juan Carlos Torre, un conocedor del sindicalismo peronista, un tipo que había escrito muchísimo sobre el peronismo y el movimiento obrero hasta ese momento, y lo siguió haciendo con el correr de los años, un tipo muy formado desde lo académico, que estaba viviendo en el extranjero, vuelve a la Argentina en 1982 y se incorpora a los equipos económicos que empezaban a delinear una idea de lo que era el país por delante si Alfonsín iba a ser presidente. El que lo llama es Adolfo Cavitotti, tal vez el cuadro intelectual más importante que tenía el gabinete económico durante la gestión de Raúl Alfonsín. La gestión tal cual decís vos se divide en dos. Una, la de Bernardo Grispun primero, y después la de Juan Vital Zurroy. Juan Vital Zurroy con el exitazo de lo que fue el Austral. Alguno va a decir, Rodrigo, estás delirando, ¿qué éxito fue el Austral? Sí, efectivamente, el Austral fue un éxito. Bueno, le permitió ganar la elección del 85, ¿no? La de mitad de término, de la renovación de Cámara. La renovación legislativa del 85, pero además el Austral en 2 meses bajó una lógica inflacionaria que venía, acá nadie recuerda, el Rodrigazo nos dejó arriba del 100% de inflación en el 75. Y de ahí en adelante, la megaestrella del establishment argentino, el superministro de la dictadura civil, que fue José Alfredo Martínez de Oz, nunca logró bajar la inflación por debajo del 100 anual. Algo Exacto. que nadie recuerda. Nadie lo recuerda. Nadie dijo. Es Nunca verdad. estabilizó la moneda Martínez de Oz. Decías bien vos, Roberto, acerca del triunfo de 1985 de la parlamentaria esa, que efectivamente el equipo de Zurroy, del cual Torre es protagonista, es el equipo que logra con el Plan Austral un breve periodo de estabilidad económica que volverá a estallar con todo lo que significó el drama del infierno inflacionario de 1989 y de 1990, que muchos no recuerdan, ¿no? El gobierno de Carlos Menem tuvo un verdadero paso en falso con la primera etapa, la del Plan BB, la del Plan Bujibor. Recordemos que también hubo ahí una escalada inflacionaria muy dura en esos meses y que recién después
el breve periodo de Antonio Herman González llegará Domingo Felipe Cavallo, que es quien en definitiva monta la gran escena de los 90 y se lleva todo el crédito de la estabilidad inflacionaria. Simplemente cierro con esto y ya te despido hasta el sábado que viene. A ver, esto de encontrar, viste, el mito del eterno retorno, la historia circular, comparar aquella negociación de los tiempos de Alfonsín, la primera etapa de la presidencia de Néstor Kirchner cuando se le cancela el fondo, bueno, los 90 por supuesto, y esta situación, al final también, si vos mirás, muchos de los países desarrollados, muchos de los países que figuran en la primera línea de los mejores estándares económicos, tienen unas deudas muy grandes en relación con su Producto Bruto. A mí me parece que muchas veces no es tanto lo que debes, sino cuánto te quieren prestar. Porque si te quieren prestar mucho, bueno, al final es porque hay negocios para hacer, ¿no? Por supuesto, toda mi vida he despreciado la patria financiera, creo que la bicicleta esa lo único que hace es daño, pero cualquier proyecto de desarrollo necesita de financiamiento. Una vez más, creo que la Argentina necesita presentar buenos planes a largo plazo, consistentes, y no tenga ninguna duda que habrá recursos de organismos de crédito, de bancas mayoristas, para financiarlos si lo que hay son buenos negocios. Roberto, gran abrazo, buen fin de semana, nos siguen los sábados. Chau, un abrazo grande, hasta el sábado que viene.